Saluda a mis hermanas con respeto y con amor. Vamos a cantar una espalda de Jesucristo, mi Señor. A mi señora y sí, yo le debo lo que soy. Y jamás podré pagarle su infinita redención. Ustedes saben, mis hermanas, que yo soy muy calladito, pero este 18 quiero payar un poquito. Aunque esta pandemia asuste, venga y quite el gozo. Igual le cantamos a Cristo, que es mucho más poderoso. Mucho más poderosa y sí, que no nos intimiden mis hermanos. Cuando pienses que estás solo, Él te toma de su mano. Por esta pandemia no podemos abrazarnos ni tomarnos de las manos. Pero sí podemos dar palabras de bendición para los hermanos. Esperemos que esté grato a los pies del Señor, que le gusta a los hermanos y también al pastor. Damos gracias a Dios por Chile, nuestra querida nación. La Escuela Bíblica de Niños les desea felices fiestas patrias. ¡Que viva Chile! Amada Iglesia, mis hermanos y hermanas, reciban un cariñoso saludo en esta hora. Qué bueno es podernos reunir nuevamente en torno a la presencia del Señor, en esa búsqueda de adorarlo, bendecir su nombre, ser agradecidos porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Padre que nos ama tanto. Reciban un cariñoso saludo, la paz de Cristo, la bendición del Señor en sus vidas, en sus hogares, en sus familias. Y nos preparamos en esta hora para recibir la palabra del Señor. Y quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias, escuchar esta palabra del Señor, que la encontramos ahí en el libro de Mateo, capítulo 4, versos 24 y 25. Les leo en el nombre del Señor. La palabra del Señor dice así. Mateo capítulo 4. Y se difundió su fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Palabra del Señor, que bendiga pues nuestras vidas. Les invito a que oremos juntos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, Señor, muchas gracias por tu maravillosa presencia, Dios, en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu misericordia. Señor, por tu gracia derramada sobre nuestras vidas. En esta hora, Señor, rendimos adoración, alabanza, reconocimiento, gratitud a tu nombre. Señor, y oramos por la palabra que vamos a recibir en esta hora. Señor, necesitamos ser instruidos, necesitamos ser enseñados, necesitamos, Señor, de que sea tu instrucción a través de la riqueza de tu palabra, Señor, que pueda a nosotros provocar transformación, que cada día podamos ir creciendo, Señor, en el conocimiento tuyo. Cada día podamos ir creciendo, Señor, en incorporar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Padre, muchas gracias. Yo ruego tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos que en esta hora compartimos este precioso tiempo delante de tu presencia. Señor, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. En esta hora deseo expresar un cariñoso saludo para aquellos que no perteneciendo a nuestra iglesia, ellos se sienten identificados de una u otra manera con nosotros y nos sintonizan en diversas partes.
Un cariñoso saludo para mi hermano, mi cuñada ahí en Australia, porque ellos constantemente están buscando esta palabra, y yo doy gracias a Dios, la gloria es para Dios, de que en algunos momentos esta palabra les ha significado de edificación para sus vidas. Un cariñoso saludo para ellos y para todos aquellos que en esta hora puedan estar compartiendo con nosotros. Como de costumbre en estos días, tengo aquí a mi izquierda la bandera de nuestra patria, la bandera chilena. Y esto tiene una razón de ser. Uno, porque en este mes estamos celebrando el mes de la patria, donde celebramos un aniversario más de nuestra independencia. Y en esta hora también la tengo aquí conmigo como un recordatorio para todos mis hermanos y hermanas que nos hemos comprometido en este mes especialmente a estar orando por nuestro país, estar orando por nuestra nación. Queremos que la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, la paz que viene de Dios esté en nuestra nación. El Señor es el que puede sanar nuestra tierra. El Señor es el que puede quitar toda enfermedad, toda pandemia. Pero el Señor también es el que puede quitar toda enfermedad social, toda enfermedad del alma, toda enfermedad del espíritu, toda enfermedad de la mente. Y estamos orando para que nuestra nación, nuestro país, sea limpiado de toda violencia, de toda delincuencia, de todo narcotráfico, de toda caos, de toda anarquía, de toda injusticia. Anhelamos que cada persona que vive en este país, desde el más pequeñito al mayor, se sientan bendecidos en esta tierra. Y oramos a Dios para que nos guíe en esto también. El 25 de octubre tenemos un día trascendental para nuestra nación. Se está celebrando un plebiscito en que toda nuestra nación está invitada a ir a las urnas a votar por el apruebo o el rechazo de una nueva constitución. Esperamos que el Señor nos guíe en esto. Esperamos que la voluntad de Dios se pueda cumplir en medio nuestro. Y estemos orando para que en ese día sea un día de paz, un día de armonía, y que el resultado de esa votación venga a bendecir nuestra nación. No es una votación cuyo resultado nos va a afectar por 4 o menos años. Es una votación que busca el reemplazar o permanecer con la constitución que actualmente tenemos. Y esto es algo que va a influenciar, que va a traer consecuencias para nuestro país buenas, quiera Dios que sean buenas o malas, por los siguientes 30, 40, 50 años. Y qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, qué nación le vamos a dejar a nuestros nietos, el 25 de octubre comienza a decidirse. Que el Señor nos bendiga y que el Señor bendiga nuestra nación, bendiga nuestro amado Chile. Vamos a la palabra del Señor, a lo que nos convoca en esta hora. Leíamos ahí la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, de los versículos 24 al 25. El mundo de la política, que es tan contingente en este tiempo, nos tienen acostumbrados, sobre todo en las épocas de elecciones, a tremendas campañas publicitarias, donde se derrocha toda clase de esfuerzos, de recursos, para poder captar la mayor cantidad de audiencia y atraer también el voto, la preferencia de la mayor cantidad de gente posible. Toda campaña electoral supone todo un despliegue de recursos, promesas, ofertas, pactos, con el único fin de alcanzar más votantes que el rival y poder llevar adelante aquellos planes políticos. Pero tristemente también debemos reconocer que los líderes
religiosos no están ajenos a esas prácticas. Líderes religiosos que usan potentes discursos, recursos tecnológicos y la manipulación de la palabra, del verso, para atraer a las personas y especialmente sus recursos. Tristemente, los políticos están interesados en el voto de las personas más que en las personas mismas. Y más triste aún, los líderes religiosos tienen más interés en el dinero, en los recursos de las personas, que en la vida de las personas y sus necesidades. Es evidente que Jesús nunca empleó tales tácticas que usan los hombres, llámense políticos y religiosos. Muy por el contrario, Jesús siempre gustó de estar con la gente. Jesús siempre se dio el tiempo, no tan solamente para compartir con las multitudes, sino se dio el tiempo para conversar, para hablar, para darse el tiempo de la comunión con distintas personas. Y no necesariamente personas de mayor recurso, sino personas pecadoras, personas con necesidades, personas pobres, personas que realmente estaban discriminados por la sociedad de ese entonces y por la sociedad de ahora, claramente. A Jesús le seguían las multitudes. La gente quería estar con Jesús. Y cito algunos versos de la palabra. Dice, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Eso en Marcos capítulo 12. La multitud le oprimía cuando Jesús se dirige a la casa de Jairo. Lucas capítulo 8. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Mateo capítulo 14. Cité solamente algunos versos que nos hablan de que la gente buscaba el estar con Jesús. La gente buscaba el seguir a Jesús, el pasar tiempo con Jesús. ¿Qué características tenía nuestro Señor Jesús para atraer así a las multitudes? ¿Por qué le seguía a la gente? Tenemos que pensar en esto, reflexionar en esto. ¿Por qué la gente buscaba de estar con Jesús? ¿Por qué las multitudes seguían a Jesús? ¿En qué consistía la especial atracción que Jesús ejercía sobre la gente? ¿Acaso les prometía una rebaja de los impuestos? ¿Acaso les prometía una mejora en las pensiones? ¿Acaso les prometía una vida próspera? ¿Un puesto destacado en algo? Ni siquiera Jesús en ese entonces les habló de que los libraría del yugo del Imperio Romano, que era lo que esperaban muchos cuando esperaban esa venida del Mesías. Absolutamente no. No. El Evangelio no menciona nada de eso. No hay falsas promesas del Señor. No hay una oferta, un evangelio de oferta para que la gente venga y se sienta atraída. No hay luces, no hay efectos tecnológicos, nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos menciona respecto a lo que hacía, a lo que ejercía Jesús para que la gente viniese a Él? Únicamente la palabra del Señor, el Evangelio del Señor Jesucristo nos habla de aquellas cosas que eran habituales en el Maestro. Y vamos a observar algunas razones del por qué la gente gustaba de estar con el Señor, y cito 3 principales razones. Jesús tenía compasión de la gente. Jesús tenía compasión de la gente. Cuando la gente venía a Jesús, Jesús no las rechazaba. Jesús se compadecía de ellos. Segundo, Jesús satisfacía las necesidades de la gente. La gente venía con necesidades delante de Jesús y Jesús no las rechazaba, por el contrario, satisfacía las necesidades de esa gente, sea física, sea del alma, sea del espíritu. Jesús las atendía y Jesús las satisfacía.
Y también como tercer punto, Jesús enseñaba a la gente. Jesús se tomaba el tiempo de enseñar a la gente, enseñarla con paciencia, enseñarla con sencillez, enseñarla de una manera gráfica para que la gente pudiese entender las verdades del reino. En el capítulo 9 de Mateo, quiero hablarles acerca de que Jesús tenía compasión de la gente. Primer punto, Jesús tenía compasión de la gente y la gente buscaba de estar con Jesús. Jesús les amaba de todo corazón. Jesús les amaba de todo corazón. Leo capítulo 9 del libro de Mateo, verso 35 en adelante. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, comienza a manifestar el reino de Dios en medio de la gente, Jesús va a la gente, se mezcla con la gente y comienza a observar la condición de la gente. Comienza a recorrer las ciudades, las aldeas, los pueblos, las caletas. Comienza a estar con ellos en las sinagogas. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Predicaba del reino de Dios y sanaba la enfermedad de las personas y las dolencias que ellos tenían. Y la gente, las multitudes, al ver esto, claro, querían ir donde Jesús. Pero no tan solamente querían ir donde Jesús, ellos, sino que Jesús iba a las multitudes. Y dice que cuando Jesús observa la multitud, tuvo compasión de ellas. ¿Cuánta compasión estamos teniendo nosotros en este tiempo por la gente? ¿Cuánto nos estamos compadeciendo de las necesidades de la gente? Mis hermanos, nosotros no tenemos, sin duda, no tenemos todo el poder que Jesús ejerció. Pero lo que sí podríamos tener es imitar a Jesús en la compasión, la misericordia, el amor que tuvo por esa gente. Y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mis hermanos, detente un momento a mirar las multitudes en este tiempo. Mira a la gente cómo anda. A veces nos ponemos en una plataforma a criticar a la gente. Pero Jesús no se subió a una plataforma, sino que bajó de ella, se mezcló con la gente y tuvo compasión de ellas. ¿Cuánto necesitamos aprender de nuestro Señor? ¿Cuánto necesitamos nosotros los ministros, los líderes, los pastores, los evangelistas? Todos aquellos que estamos llamados a ejercer una autoridad, una guía espiritual para la gente, que nosotros nos compadezcamos de ellos. Jesús amaba a las personas, incluso a los marginados de la sociedad, aquellos leprosos que estaban abandonados, que estaban apartados. Jesús los atendía. Aquel hombre que estaba encadenado encadenado con grillos materiales ahí en su cuerpo, pero también encadenado por la obra de las tinieblas, porque él tenía demonios. Jesús va ahí a Gadara y se compadece de él y lo libera. Todo milagro, toda sanidad comienza primero con la compasión. Oh, el Señor Jesús tenía compasión de los marginados, aquellos que los líderes religiosos de ese entonces llamaban los perdidos.
Jesús tenía esperanza en ellos. Jesús los miraba con ojos de amor, de misericordia. Jesús no miraba en ellos el pecado, no miraba en ellos la enfermedad. Jesús lo veía como criaturas de Dios. Jesús gustaba de pasar tiempo con ellos. Acudía a las fiestas de los perdidos y pecadores. Por eso los religiosos de la época criticaban a Jesús y lo llamaban el amigo de los pecadores. Lucas 7:34. Al igual que ayer, la mayoría de la gente gusta de estar con personas influyentes. Amados hermanos, al igual que entonces, en los tiempos de Jesús, hoy la gente gusta de identificarse con aquellas personas que están con mejor posición, que están sanas, que no te dan problemas, que no te piden nada y que más pueden ser una plataforma social para ti. Puede ser una plataforma para alcanzar un nivel social más alto, alcanzar un puesto, un trabajo más alto, poder ser influenciados por ellos para que nosotros o los que gustan de esto puedan alcanzar nuevas posiciones. Amados hermanos, no es el ejemplo que nos dio Jesús. No es el ejemplo que buscó Jesús. Hay gente que le gusta tomarse fotografía con los famosos, fotografía con aquellos que destacan. Pero ¿quién busca tomarse una fotografía con el necesitado? ¿Quién busca tomarse una fotografía con el que está ahí en desventaja, en pobreza? Este comportamiento tristemente también suele darse en los creyentes. Y no es el ejemplo que nos dio Jesús. Sin embargo, mis hermanos, ¿cuántas personas nos llaman a nosotros con el nombre que llamaban a Jesús? Amigo de los desamparados, amigo de los marginados. Es un tiempo para detenernos y reflexionar si estamos siguiendo los pies del Maestro en cuanto a la compasión, en cuanto al amar a toda la gente sin distinción. Seguramente podríamos dar muchas razones para justificar nuestra falta de empatía, nuestra falta del por qué no compartimos con esa gente. Podríamos dar muchas razones. Tal vez algunos dirían que es peligroso. Otros podrían dar razones de que hay que buscar también llegar a los que tienen más y ya se encargarán otros de los que tienen menos. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, dice, escribiendo el autor: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, dice el Señor. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amado Dios, gracias por esta palabra. Amados hermanos, atentos a esta palabra que el Señor nos da. ¿Cuál es la voluntad del Señor respecto a cómo tenemos que comportarnos con la gente más necesitada? Y cómo tenemos que comportarnos también con aquellos que tienen más. Hermanos,
yo de ninguna manera en esta hora critico a los que tienen más. Gloria a Dios por eso. De ninguna manera critico a los que han tenido mejores oportunidades y han aprovechado las oportunidades de esta vida y lo que el Señor les ha dado. Muy bien por ello. Pero nosotros, cuando nos enfrentamos a unos y a otros, a bendecidos, a ricos, o a aquellos que están en pobreza, en necesidad, ¿cómo los miramos a ellos? ¿Gustamos de compartir con ellos de la misma forma? ¿Les miramos con los mismos ojos? ¿Tenemos una misma actitud para con ambos? De esto se trata lo que el Señor nos está hablando en esta hora. Lo cierto es que la gente que buscaba estar con Jesús, ellos notaban que Jesús los aceptaba. Aceptación. Jesús los aceptaba tal cual como eran. Pecadores los recibía. Pobres los recibía. Enfermos los recibía. Incluso los niños gustaban de acercarse a Jesús. Los niños gustaban estar con Jesús. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús a los discípulos, la actitud de los discípulos, que echaban a los niños, que se fueran los niños, Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, dice el Señor, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y Jesús tomando a los niños en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los niños gustaban de estar con Jesús. ¿Por qué? ¿Qué clase de persona era Jesús? Mira, los pequeños, los niños, tienen un sentido, un olfato, para distinguir a los adultos que los aceptan sinceramente. Que los aceptan sinceramente. Seguro que nosotros conocemos a esas personas que poseen ese don especial y frecuentemente están rodeados con los niños. Pues bien, si queremos difundir el Evangelio de Jesucristo, si queremos que el reino de Dios se extienda, si queremos que la palabra de Dios llegue a toda persona, si queremos que la iglesia crezca, que la gente acuda a los templos, oiga la palabra de Dios y que esa palabra de Dios se extienda, la gente pueda entender la palabra de Dios, la gente pueda arrepentirse de sus errores y acepte al Señor como su Señor, Salvador personal, tenemos que aprender a amar a la gente. Tenemos que aprender a amar, a aceptar a los incrédulos, así como lo hizo Jesús. Sin distinción. Sin distinción. Sin estar juzgando a las personas. Recibirlas, aceptarlas y amarlas. El mandamiento de amar en el Nuevo Testamento aparece más de 50 veces. Por alguna razón está descrito de esa manera. Si no amamos a la gente de forma verdadera, ni tenemos verdadero interés por ellas, por sus necesidades físicas, sus necesidades del alma, sus necesidades espirituales, todo lo que hagamos por atraerlos a Cristo se verá notablemente dificultado, mis hermanos. Por esa falta de ¿qué? De amor, de empatía, de aceptación para la gente. El Evangelio es muy claro y muy radical en esto. El apóstol Juan escribe: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tan sencilla esta frase, tan profunda y poderosa, tan significativa. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es aquello que puede atraer a la gente, a las personas, a la iglesia del Señor? Una enseñanza de teología protestante enseñada desde el púlpito, un edificio cómodo, espacioso y con buenos estacionamientos, un programa repleto de actividades para todas las personas, de todas las edades. Estas cosas son buenas y pueden ayudar. No critico eso. Mas el espíritu de amor, de respeto y aceptación a los creyentes, que distinga a una congregación, es una de las principales razones para que una iglesia crezca y sea bendecida con la presencia del Espíritu Santo. Una teología, una enseñanza profunda, un edificio cómodo, espacioso, con toda la tecnología, un programa donde capte la atención de toda la gente y toda la gente se sienta atendida. Sí, mis hermanos, son buenos. Pero lo que realmente va a cautivar el corazón de las personas, lo que realmente va a atraer a las personas y van a permanecer en una iglesia, es el amor, el respeto y la aceptación para esas personas. Eso es lo que distingue a una congregación que tiene como sello el amar a las personas. Es la presencia del Espíritu Santo manifestada a través del amor, la misericordia por las personas, lo que va a permitir que esas personas permanezcan en los caminos del Señor. Es ahí donde tenemos que apuntar, reflexionar en esto. Hay congregaciones en las que los miembros de esas congregaciones se aman los unos a los otros y existe una especial comunión, un especial compañerismo. Pero esas congregaciones no crecen. Hermano, esta palabra a mí el Señor me ha enseñado, me ha llamado la atención con esto, a reflexionar lo que estamos haciendo. ¿Por qué? El amor está solamente canalizado hacia los de adentro y se han acomodado a esa realidad. Pero el amor no se está canalizando hacia el exterior. El amor está llegando hasta ahí, hasta las puertas de la iglesia y no sale de ahí. Y ese amor nos está expresando en las calles, en el vecindario, en las plazas, así como lo hacía Jesús. Tenemos que reflexionar en esto. ¿Cómo llegaremos con el Evangelio de Jesús a esas personas? No debemos de ninguna manera ignorarlas, debemos amarlas, nos debemos interesar por ellas. Entonces, la gente seguía a Jesús porque Jesús gustaba de estar con ellas, Jesús las atendía. Segunda razón, Jesús satisfacía las necesidades de la gente. Jesús gustaba estar con la gente, tenía compasión con la gente, pero también Jesús satisfacía las necesidades de la gente. Mateo capítulo 15, verso 30, dice la palabra del Señor. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó.
y los sanó. Esta gente vino delante de Jesús, hermano, lleno de enfermos, lleno de necesidades, y Jesús se interesó por ellos, oró por ellos y los sanó. Jesús no tan solamente satisfacía las necesidades espirituales y emocionales, sino también las físicas y materiales. Su manera de relacionarse era siempre positiva. Cuando las multitudes estaban con él, escuchaban la palabra del Señor, y Jesús también los sanaba de sus enfermedades, del alma, las enfermedades físicas, pero también Jesús apreció en ocasiones que la gente no tenía que comer. ¿Y qué hizo Jesús? Invitó a sus discípulos a que alimentasen a la gente. ¿Y qué hicieron los discípulos? Pero Señor, ¿cómo lo haremos? No lo tenemos. Pero Jesús hizo un milagro de multiplicación y la gente fue atendida y la gente fue bendecida, alimentada, atendida en su necesidad. Mis amados hermanos, si nosotros medimos nuestra compasión, si nosotros medimos lo que podemos hacer por la gente en base a nuestras posibilidades, amados hermanos, no alcanzaría. Más con los recursos que Dios nos da, nos multiplica, nos bendice, sí podemos alcanzar a la gente y bendecir a la gente. Mientras más damos, el Señor más nos da. Es un principio establecido en la palabra. Da, bendice, y el Señor te va a bendecir. Quiero contar esto para la gloria del Señor. Esta semana nos enteramos que un amado siervo de nuestra corporación sufrió la pérdida de su casa por un incendio. Nos puso triste eso. Y le compartí esto a la congregación. Hermano, inmediatamente comenzaron los llamados y los mensajes. Pastor, ¿cómo vamos a hacer para ayudar? Pastor. Y no solamente eso, sino que empezaron a ofrendar en la cuenta corriente, a ofrendar. Hermanos, nosotros no somos los más fuertes. Nosotros no somos los que más tenemos. Somos una iglesia sencilla, pequeña, pero yo glorifico el nombre del Señor. Alabo a mi Dios por la congregación donde el Señor me permite pastorear. Yo doy gloria a Dios por cada uno de mis hermanos que tiene un corazón generoso, que tiene un corazón lleno de misericordia. Hermanos, en el día de hoy hice una transferencia a nuestro pastor Rubén para ayudarlo de 500,000 pesos que nuestra congregación le estamos mandando a él. 500,000 pesos que son significativos para nuestra congregación. Nosotros tenemos planes, estamos construyendo y estamos pasando un tiempo también de dificultad. Pero la iglesia fue generosa. Y yo alabo a mi Dios por eso. Yo bendigo tu vida, mi hermano. Yo bendigo tu vida, mi hermana. En el nombre del Señor Jesucristo, te bendigo. A ti que me estás mirando en esta hora y que eres de un corazón generoso. Que la bendición de Dios se siga manifestando en tu vida y en la vida de tu descendencia. Porque tú amas a Dios y estás imitando al Señor en cuanto a bendecir a los demás. Jesús satisfacía no tan solamente las necesidades espirituales y emocionales, sino también las necesidades físicas y materiales.
su manera de relacionarse con la gente era desde una posición, desde una mirada positiva. Lo primero que decía a la gente no era: tú eres un miserable, arrepiéntate de tus pecados. No. Jesús venía para que la gente se arrepintiera de sus pecados. Jesús conocía la condición miserable de la gente. Pero cuando la gente venía a Jesús, Jesús no le decía: miserable, arrepiéntete de tus pecados. No, no era lo que el Señor Jesús decía, sino que Jesús le decía: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? O también, ¿qué necesitas? O también la expresión: ¿por qué vienes a mí? Esa es una forma de amar, de expresar el amor a la gente. Y de esa manera satisfacemos las necesidades de la gente. ¿Cómo vamos a saber las necesidades de la gente si no les preguntamos qué es lo que necesitan? Jesús les dijo: ¿qué quieres que te haga? Jesús les dijo: ¿qué necesitan? Jesús les dijo: ¿por qué vienes a mí? Mis hermanos, cuando tú te enfrentes a una persona, cuando tengas ese tiempo, esa oportunidad de Dios de hablar con alguien, no te dediques tan solamente a hablar, sino que dedícate también a escuchar, a preguntar. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Quizás hoy también una de las formas en que la iglesia podría alcanzar la atención de los incrédulos sería el ofrecerles algo que no pudieran encontrar en otra parte. Y mis hermanos, en esto voy a ser muy claro. Yo no comparto el evangelio de las ofertas. Yo no comparto el evangelio de estar ofertando. No, el mensaje del Señor es claro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es así. Pero también este mensaje tiene que ir acompañado de no falsas promesas, no falsas expectativas, sino de que sencillamente atender en la medida que podamos las necesidades inmediatas de la gente. Atender, escucharlas, saber lo que les aflige. Debemos preguntarnos cómo satisfacer las necesidades de las personas en el nombre de Cristo. Cómo la iglesia puede convertirse en un lugar donde los heridos, los deprimidos, los frustrados, los confundidos puedan encontrar amor, puedan encontrar aceptación, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento para sus vidas. Iglesia, tenemos que preguntarnos: ¿qué estoy haciendo yo para alcanzar a la gente? ¿Qué estoy haciendo yo para poder ayudar a la gente a tener ese encuentro con Jesús? La gente tiene necesidades del alma. La gente tiene necesidades del cuerpo. La gente tiene necesidades materiales. La gente tiene necesidades espirituales. Y en tus manos está, y en mis manos está, y en las manos de la iglesia está el poder, la autoridad, el amor de Cristo para atender a esas personas. La iglesia tiene que convertirse en un agente que pueda satisfacer las necesidades de la gente. Santiago reprendió a los cristianos que creían que tan solamente con un sermón o con un verso bíblico era lo suficiente y mejor para solucionar cualquier necesidad. Dice Santiago capítulo 2. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciados, pero no le diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan las buenas palabras? Mis hermanos, las palabras del Evangelio, las palabras de salvación, tienen que ir acompañadas de una muestra de empatía, de amor, de aceptación. Tiene que ir acompañada de una señal clara
material de que tú estás interesado por esa persona. Si nos detenemos a considerar, si no nos detenemos a considerar las necesidades que tiene la gente hoy y que pueden ser utilizadas como puertas abiertas para alcanzarlas con el Evangelio, las posibilidades se hacen muy limitadas. Cada vez se satisface la necesidad de algo, cada vez que vayamos a satisfacer las necesidades de alguien, es como si la iglesia destapara un frasco de perfume, de aroma, y ese aroma se extendiera por todo el barrio, por toda la comunidad, y va a atraer más personas al conocimiento de la verdad de Cristo. Mis hermanos, hay un llamado del Señor. Primero, de buscar el estar con la gente, aceptar a la gente. Segundo, satisfacer las necesidades de la gente. Y como tercer punto, que era la práctica de Jesús enseñaba de forma sencilla a la gente. Jesús manifestaba las verdades del reino a las personas de una manera gráfica, de una manera práctica y sencilla. Cuando Jesús quería manifestar las verdades del reino que son tan profundas, le decía, el reino de Dios es como. El reino de Dios es como. Y ahí les hablaba de cosas tan sencillas como la moneda perdida, como el tesoro que una persona encontró en un campo y compró ese campo invirtiendo todo lo que tenía para obtener ese tesoro. Y distintos ejemplos. Jesús enseñaba de forma sencilla. Dice el Nuevo Testamento que cuando la gente oían a Jesús, se admiraban, se maravillaban de la doctrina y gran multitud le oía de buena gana. Eso está en Marcos capítulo 12, verso 37. La gente escuchaba a Jesús y se admiraban, porque Jesús le enseñaba las verdades del reino de una manera sencilla. Jesús les enseñaba de la salvación de una manera sencilla. Jesús les hablaba de su pecado, de su condición, de una manera sencilla, de tal forma que la gente entendía y se maravillaba y se convertía al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor les enseñaba con dedicación, pero con sencillez. El Maestro continúa en este tiempo con el mismo poder, el mismo magnetismo personal que Él tuvo en el tiempo que anduvo aquí en la tierra. Jesucristo sigue atrayendo a las personas para que decidan confiar en Él. La enseñanza de Jesús es sencilla y sin exigencias inalcanzables. Escucha, hermano, esto. La enseñanza de Jesús es sencilla y sin exigencias inalcanzables. Jesús no nos llama a poner carga sobre la gente. Jesús nos enseña un evangelio sin cargas, ni imposiciones imposibles de llevar. Mateo capítulo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, ¿quién? Todos, dice el Señor, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una invitación de Jesús. Vengan a mí, que yo les daré descanso. Llevad, dice, mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira qué preciosa invitación del Señor. El Señor Jesús, cuando llega ahí al pueblo judío, se encuentra con un pueblo que está sometido a un sistema religioso, a un sistema legalista que los agobiaba.
que más que acercarlo a Dios, los alejaba. Tenían ordenanzas, tenían mandamientos, tenían obligaciones que los religiosos de la época se la imponían a la gente, y la gente se sentía realmente agobiada, cansada, trabajada, cargada con toda esa religiosidad, con todo ese legalismo. Mis hermanos, y viene el Señor Jesús con un mensaje de esperanza, un mensaje sencillo, una enseñanza que es alcanzable para todos, una invitación que es para todos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mis hermanos, ¿a qué estamos invitando a la gente a la iglesia? ¿Qué carga le estamos poniendo a nuestros hermanos que llegan a la iglesia? ¿Cargas legalistas? ¿Cargas de trabajo, de servicio, de casi esclavos? ¿Cargas económicas? No, mis hermanos. Ese no es el plan de Dios. Servimos a Dios en gratitud a Dios. Ofrendamos y diezmamos a Dios en gratitud a Dios. Y en esto no hay una imposición del pastor. Líbrame al Señor y me conoce la congregación en esto. No hay una imposición del pastor. No hay una persecución del pastor midiendo, cuantificando quién dio y quién no dio y cuánto dio. No. Entregamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, las entregamos porque amamos a Dios y amamos a su iglesia. Esa es la condición. Y no estamos llamados a poner ninguna carga sobre la vida de nuestros hermanos. De igual manera, la enseñanza de la iglesia debe ser de acuerdo al Evangelio de Jesús, sin legalismo y sin religiosidad. Una enseñanza que acerque a las personas a Jesús y despierte en ellos amor por la palabra de Dios, amor por la iglesia y amor por sobre todas las cosas para el Señor. La labor de la iglesia es acercar a las personas a Cristo. La tarea de la iglesia es mostrarles a las personas el camino para tener esa comunión con Dios y no ponerle obstáculos de conocimiento, obstáculos de doctrina, obstáculos de legalidades, obstáculos de rituales, religiosidad. No es el camino que nos enseñó Jesús. Jesús nos entregó una enseñanza sencilla, práctica, para vivirla todos los días. ¿Anhelamos que las personas lleguen al conocimiento de Cristo? Sí, lo anhelamos. La iglesia tiene la encomendación de Dios de predicar el Evangelio. Escucha esto, mi hermano, mi hermana. La iglesia tiene la encomendación de Dios de predicar el Evangelio a las personas, de mostrar el amor de Cristo y de conectarlos con el Señor. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo nos está viendo la comunidad a nosotros? ¿Cómo nos ve el Señor el trabajo que estamos haciendo? Recuerda, Jesús tenía compasión de la gente. Jesús satisfacía las necesidades de la gente y Jesús enseñaba a la gente de una forma sencilla. Son pasos que debemos incorporar a nuestra iglesia, si es que no lo estamos haciendo. Debemos incorporarlo a nuestras vidas. Cuando digo iglesia, parto por mi propia persona y por cada uno de los que conforman el cuerpo de Cristo de nuestra iglesia. Y este mensaje, ¿por qué no? Es un consejo de la palabra, no tan solamente para mí, para nosotros de la iglesia local, sino para cada uno que quiera escuchar este mensaje. Examinemos la actitud que estamos teniendo
delante del Señor con las personas, con los incrédulos. Y examinemos también cómo nos estamos comportando como iglesia. ¿Cómo nos está viendo la gente como iglesia? ¿Cómo veímos nosotros nuestra iglesia respecto al trabajo que el Señor, a la encomendación que el Señor nos ha dado? Damos muchas gracias al Señor por esta palabra. Doy muchas gracias, bendigo el nombre del Señor por esta palabra, porque es una palabra que ha venido a enseñarme, a recordarme cosas, a exhortarme y sin duda que también a ustedes también. Que el Señor nos bendiga. Oramos en el nombre del Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque somos tu iglesia, el cuerpo de Cristo. Y tú, Señor, nos has amado tanto. Señor, nosotros permanecemos en la iglesia porque tú nos has amado, porque pusiste gente que nos amó. Enséñanos a nosotros a recibir este consejo de tu palabra, para recibir a los que llegan, a los incrédulos, amarlos como tú los amas, compadecernos de ellos, satisfacer sus necesidades, enseñarles como tú los atendiste, como tú los enseñaste. Señor, muchas gracias. Te damos todo reconocimiento, toda gloria, toda alabanza para ti, mi Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, sean muy bendecidos. Que tengan una preciosa semana. Nos volvemos a reencontrar el próximo domingo. Mientras tanto, que el Señor les bendiga.